Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en el programa de los días martes, País Justo, que hacemos con nuestro distinguido colega y amigo Benito Baranda, a quien siempre le agradecemos la gentileza de estar aquí con nosotros. Para ustedes también, distinguidos auditores, auditoras y televidentes, que nos siguen a través de nuestra web, a través de nuestra aplicación y también a través de Facebook Live, en directo, como está ocurriendo ahora. Distinguido Benito, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, pues muchas gracias, muchas cosas también para ti, para todo el equipo ahí, Fabián, y por supuesto para quienes nos están siguiendo, escuchando hoy día en estas reflexiones que hacemos los días martes. Así es. Oye, Benito, ya hay un tema, a propósito de los temas que hemos tocado, y a propósito de una digamos, un comentario que me hizo una persona que lo escucha siempre, que no entendía mucho eso de la pobreza multidimensional. Y eso creo que es necesario, digamos, retocarlo, porque en definitiva, ¿cómo les enseñamos o cómo le decimos a la gente, cómo le explicamos lo que significa esta pobreza multidimensional, cómo se mide y en ese sentido, cómo siguen nuestras cifras y nuestros números acá en nuestro país, Benito? Danos tu opinión, por favor, para empezar a hablar de pobreza multidimensional. ¿De qué hablamos cuando decimos pobreza multidimensional? Bueno, Chile históricamente había tomado la decisión de mirar la pobreza desde los ingresos, ¿ya? Y desde cuánto tenían las personas para poder vivir. Y usaba el criterio de la pobreza absoluta, ¿ya? O sea, se fijaba un umbral que suponía que le permitía a la persona comprar, ¿no es cierto?, poder adquirir lo básico para vivir, pagar lo básico para vivir, y cuando se pagaba eso básico, se lograba salir de la pobreza. Cuando no se lograba pagar y se pagaba poco, no sé, todo eso se quedaba en la extrema pobreza, y así. Bueno, esa fue la medida histórica que tuvo Chile. Y las medidas más fuertes, ¿no es cierto?, que tenemos datan con esa medida y con ese mismo criterio más o menos desde 1985-87. Tenemos datos al respecto. Pero ya en la década, a finales de los 90, inicio del 2000, se venía discutiendo que eso era insuficiente para poder saber verdaderamente lo que le pasaba a las familias y a las personas, para poder direccionar adecuadamente las políticas públicas, o sea, el presupuesto de la nación. Y allí se tomó una decisión que ya la habían tomado otros países, por ejemplo México, ya había tomado esa decisión, y otros países del mundo, que es abrirse a otras dimensiones que también te empobrecen y que son, correcto, como todos lo sabemos, ¿no es cierto?, muy importantes en la vida. Por ejemplo, la vivienda, la educación, la salud y el trabajo, ¿ya? Y eso fue lo que ocurrió a inicio del 2010. En la casilla del 2013 tenemos algunos datos de eso, y se agregó posteriormente algo que es muy importante, que es cómo vivimos en nuestras comunidades. Si hay mucha inseguridad, si tenemos vínculos o no entre nosotros, porque eso también determina parte importante de lo que es la pobreza. Una persona con mayor cantidad de vínculos tiene menor probabilidad de caer en extrema pobreza cuando sufre una crisis, o en pobreza cuando sufre una crisis de salud o de ingresos laborales, ¿cierto? Tiene mayores redes donde apoyarse. Y así se definieron 5 dimensiones que también se miden para saber si efectivamente esa persona, a pesar de que tiene ingresos que le hacen salir de la pobreza, no está en esas dimensiones viviendo en pobreza. Y esas 5 dimensiones se miden también con la encuesta CACEN. La encuesta CACEN, como lo hablamos acá, ¿no es cierto?, sí, tiene una muestra de unas 70.000 hogares, un poquito más, y se miden estas dimensiones. Y eso es lo que se llama la pobreza multidimensional. Y recoge nomás lo que, ¿no es cierto?, dice, lo que experimentamos todos los días cada uno de nosotros, que, bueno, tenemos múltiples dimensiones, no solamente la dimensión material, ¿no es cierto?, de lo económico, que es extremadamente importante para poder sobrevivir, sino también otras dimensiones que desarrollaron el ser humano, que están vinculadas a la educación, al cuidado de la salud, a la vivienda, al trabajo en el cual nos desempeñamos, a la calidad, perfecto, de ese trabajo, y por supuesto al lugar donde vivimos, si es un lugar seguro, si es un lugar que me permite tener redes comunitarias. Esas son las 5 dimensiones, y en cada dimensión se miden 3 variables.
3 indicadores, que ahí podemos conversar acerca de ello un poquito hoy día. Ahora, Benito, para estos indicadores, y dado que hay experiencias también comparadas en esto, está la Filipina, está la de Brasil, está la Macedonia del Norte, está la de Guinea Ecuatorial, etcétera, etcétera, que han incorporado estos conceptos más bien a una carta fundamental, digamos. En estas 3 dimensiones que hacías tú referencia recién, ¿cuál de esas a tu juicio debiera quedar o no debiera quedar vinculante en nuestra Constitución? Bueno, la verdad es que para lo que es la vida cotidiana de las personas, la pobreza multidimensional es mucho mejor que la mera pobreza absoluta, ¿no es cierto? Porque la pobreza multidimensional te logra abarcar todo o la mayor cantidad de los ámbitos de la vida de las personas. Y eso permite que el Estado sea efectivamente evaluado, los gobiernos sean evaluados, la acción del Estado sea evaluada y también el cómo está funcionando el mercado para esas personas. Entonces, en el caso de Chile, hemos logrado disminuir con intensidad, ¿no es cierto?, y de manera robusta, porque actualizamos además esa línea en el 2010, ¿no es cierto?, de la pobreza por ingreso, y hemos logrado disminuir esa pobreza. Lo mismo nos ha ido ocurriendo, ¿no es cierto?, con la pobreza multidimensional. Pero cuando esa pobreza multidimensional uno la ve por regiones, hay regiones que han tenido mayores dificultades en la pobreza multidimensional consolidada, o sea, en todas esas dimensiones, o hay algunas que tienen dificultades en dimensiones específicas. Y eso permite, ¿no es cierto?, señalar que en esa dimensión, esa región requiere modificaciones en la manera que se está ejecutando esa política pública. En el caso, por ejemplo, regiones del norte, Atacama, en parte de Arapacá, pero también Antofagasta, tienen en la dimensión de vivienda grandes tensiones y dificultades. Y en Chile en general tenemos un déficit muy grande en la dimensión de trabajo, específicamente en lo que es seguridad social, pero también en la educación, en lo que es haber completado los 12 años de escolaridad. Todavía, por ejemplo, hay 5 millones de personas en Chile, un poquito menos de 5 millones, que no han terminado la enseñanza media. Entonces, uno tiene dimensiones a nivel nacional, que tienen que enfrentarse a nivel nacional, y otras específicamente en cada una de las regiones. Los países que han llevado adelante estos mecanismos han ido teniendo resultados adecuados desde el punto de vista de la medida específica por regiones, especialmente en países grandes, ¿no es cierto?, donde las regiones tienen mayor densidad poblacional que la nuestra, pero también en Chile. Es el caso de la Araucanía, por ejemplo, que ha tenido avances en varias de las dimensiones, en otras con mayor dificultad. Vivienda, una de las que tiene dificultad, pero en educación ha avanzado bastante, y tiene también puesto con otros indicadores que usa el Ministerio y que usa el Ministerio de Hacienda también y el Ministerio de Educación. Entonces no solo esto, pero esto es una muy buena manera de ir viendo si efectivamente las políticas han tenido o no impacto en la ciudadanía. Ahora, Benito, cuando esta pobreza multidimensional aparecen con todos estos factores a los cuales tú hacías referencia, digamos, lo que es salud, vivienda, educación, trabajo. ¿Cuál es a ver, la fórmula es difícil de establecerla ya, digamos, pero estamos haciendo algo y siempre se hace algo por mirar ese punto de la pobreza, que tal cual señalábamos en algunos programas anteriores, digamos, las personas que están vinculadas a la pobreza o que viven esta pobreza multidimensional, en términos de cuantía, en términos de datos, en términos de porcentaje, no era consistente, pero no era muy mayor. Pero de acuerdo a eso, Benito, ¿cómo se debiera advertir desde la ciudadanía estos factores de pobreza multidimensional para poder evaluar mejor? Es decir, más allá del dato, ¿eh? Es decir, cómo también desde la ciudadanía nosotros miramos esos aspectos y de alguna manera nos empapamos de esa realidad a la que tú haces referencia en esta multidimensionalidad de la pobreza. ¿Qué debiéramos mirar en consecuencia para tener una mirada, digamos, más bien, digamos, que alumbre sobre el problema? Claro,
Yo pongo distintos ejemplos, pero uno que me tocó experimentarlo desde joven, ¿no es cierto? Me crié en la comuna de Las Condes, que era una única comuna, no estaba dividida, ¿no es cierto?, entre Barnechea y Vitacura, y producto de las inundaciones que ocurrieron en la década de los 80, un grupo de familias de Las Condes fueron trasladadas a otras poblaciones y entre ellos a la comuna de La Pintana, donde vivimos actualmente, a una población a un sector que se llama El Castillo. Correcto. Familiares de ellos se quedaron allá, por ejemplo en Barnechea, se quedaron viviendo y otros terminaron en El Castillo. Son las mismas familias, las mismas personas, tenían el mismo origen, pero aquellas personas Correcto. que fueron traídas a La Pintana, ¿no es cierto?, a la zona sur de Santiago, esta población del Castillo, quedaron a más de 20 kilómetros de sus fuentes laborales. No contaban con los consultorios ya consolidados que estaban en Barnechea, lo que era Las Condes, ¿no es cierto? Ya, me imagino que ya estaba la comuna en este momento. Y tampoco tenían, ¿no es cierto?, un acceso al transporte, tenían mayor seguridad allá, porque llegaron a un lugar con alta inseguridad, ¿no es cierto? Y así, uno podría dar una larga lista. Bueno, esa larga lista son las dimensiones que se miden en la pobreza multidimensional. Entonces, una persona puede tener los mismos ingresos viviendo en el lugar donde vivía originalmente, que es Barnechea, y después trasladarse con esos mismos ingresos al Castillo a inicio de la década de los 80 y experimentar en el Castillo que las dimensiones de esa pobreza lo empobrecen más, producto de la pérdida de redes, de malos servicios educacionales o de servicios educacionales no existentes y de servicios de salud no existentes, porque no estaba, ¿no es cierto?, el consultorio instalado ni con las especialidades que tiene, ¿no es cierto?, el consultorio en Barnechea. Y esto los termina empobreciendo, o sea, los hace Correcto. más pobres que lo que estaban antes. Ese ejemplo ocurrió también, ¿no es cierto?, cuando a ti te entregan una casa en un gueto de mucha pobreza, con gente muy homogénea viviendo en ese lugar. La casa es la misma que te pueden entregar en otro sector, tiene el mismo costo el construir la casa, no el terreno, pero sí el mismo costo. Pero dependiendo del sector donde tú te has llevado a vivir, porque esa te la entrega el Estado, tú te incluyes más o menos en la sociedad, te cuesta más o menos encontrar trabajo, tienes más o menos seguridad. Todo eso determina el cómo, ¿no es cierto?, vas a vivir, y por supuesto termina determinando si tú y tu familia permanece en pobreza o va saliendo efectivamente de la pobreza gracias a las oportunidades que se van brindando. Cuando llegamos al Castillo a finales de los 80, en los servicios educacionales de la población del Castillo, en la comuna de La Pintana, donde vivían 30.000 personas en la población del Castillo, en el sector del Castillo, que reúne varias poblaciones, lograban cubrir más o menos el 27-28% de la cobertura escolar necesaria para esa comunidad. Bueno, esa generación es la que tiene mayor cantidad de personas adultas que no terminaron la escolaridad, a diferencia hoy día que ya cubre el 100%. Llegaron mayor cantidad de escuelas, se construyeron más escuelas, pero al inicio, la primera generación que llegó allí, bueno, muchas y muchos de ellos no terminaron la escolaridad, al no contar con los servicios, bueno, y al tener, ¿no es cierto?, altos índices de pobreza, al estar muy marginados y en ese momento en la periferia de la ciudad, esas familias, ¿no es cierto?, tuvieron una carga mayor para poder salir de la pobreza. Mira, muy bien, excelente ejemplo. O sea, en el fondo es, nos podemos quedar, solamente el cambio de lugar, el cambio físico, geográfico del lugar, hace que las mismas personas con los mismos ingresos, estando en lugares distintos, tienen menos respaldo de, digamos, de infraestructura de Estado para poder recuperar su estado de pobreza. Qué interesante la mirada esa, porque en definitiva, mira, para efectos didácticos y pedagógicos de nuestra audiencia también sería, digamos, el ejemplo es fantástico, pero sobre todo, Benito, hay una situación que tiene que ver con que entenderla y más bien participar de ella, o cómo más bien la misma audiencia que nos está escuchando y viendo ahora, Benito, cómo puede, digamos, acercarse a ese problema
a solucionar o ayudar a minimizar Claro. esa carencia. Tú has visto muchos ejemplos y conoces varios del mundo. A tu juicio, ¿qué es lo que faltaría hacer desde la parte? ¿Tiene que ver esto con juntas de vecinos más activas, por ejemplo, o Claro. autoridades comunales más activas? Por favor, dinos qué te parece, qué es lo que has visto y cuál es tu experiencia respecto a eso. Bueno, mi postura no es tan popular en relación a lo que voy a decir, porque señalo, y lo he señalado públicamente muchas veces, cuando se exacerba las transferencias monetarias, o sea, los bonos que se entregan, que se justificaron, por supuesto, en pandemia, pero cuando tú entregas muchos bonos, lo que estás haciendo es mejorando los ingresos de la familia, pero destinando recursos a mejorar esos ingresos, no necesariamente hacia el futuro, porque esos ingresos no son limitados. Esos ingresos los podrías destinar a salud, los podrías destinar a educación, que te permite superar la pobreza en el mediano y largo plazo. Entonces, en tiempos que tú no tienes graves crisis, tienes que restringir la entrega de bonos, porque si lo sigues haciendo y multiplicando, vas a generar un desincentivo para la inclusión laboral de esas personas. Para la dimensión laboral vamos a tener altas tensiones. Y no solo eso, vas a tener que sacar esos recursos de la educación, de la salud, de la vivienda, para meterlos en los bonos. Claro, resulta más popular el entregar bonos. Y te sacan aplausos, ¿no es cierto?, los bonos, o puedes obtener votos. Pero la tensión que genera eso después en la política pública es muy grande. De hecho, podríamos tener altos ingresos, por ejemplo, por el cobre, y destinar ese dinero a transferencias monetarias directas hacia las personas, y no a mejorar las políticas públicas. Y una vez que baje el precio del cobre, ¿no es cierto?, quedarnos sin ese dinero y con malas políticas públicas. En la mirada de mediano y largo plazo, tienes que equilibrar adecuadamente las transferencias monetarias que hace el Estado a las familias que lo requieren, por supuesto, y que les resulta imperioso recibirlo, con la calidad de las políticas públicas que estás generando en el mismo territorio donde viven esas familias, para que esas familias superen en el mediano y largo plazo de manera permanente la pobreza. Esa combinación, ¿no es cierto?, podemos colaborar todas y todos, especialmente en los servicios que existen. Por ejemplo, gran parte de los servicios de educación en Chile hoy día, ¿no es cierto?, están en esos lugares de pobreza. Tú tienes una gran cantidad de servicios de educación. Varios de esos servicios de educación, no la totalidad, pero un número importante, son fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que han llevado adelante escuelas y proyectos educativos. Allí todas y todos podemos colaborar. Lo mismo, ¿no es cierto?, ocurre cuando hablamos de vivienda. Existen organizaciones territoriales que están trabajando por la vivienda de las personas, y la vivienda resulta fundamental para que las personas se incluyan en la sociedad, especialmente en el norte, por ejemplo, hoy día que tenemos en varias zonas del norte una crisis fuerte de acceso a la vivienda. Bueno, hay que colaborar efectivamente para la obtención de esa vivienda. La vivienda es habilitante para otros derechos. Una vivienda te permite tener mejor salud, te permite acceder de manera más adecuada a la educación. Eso te habilita, ¿no es cierto?, para poder ejercer esos otros derechos. Y en eso cada uno de nosotros puede colaborar, por ejemplo, desde el voluntariado, por ejemplo, desde los aportes económicos, pero también colaborar desde el pago de los impuestos, que es una de mis luchas permanentes. Yo soy pesado cuando voy a comprar, por ejemplo, en un local en la comuna donde vivo y no me entregan la boleta y exijo la boleta, o en una bomba de benzina que de repente no me entregan la boleta y exijo la boleta. La boleta es el IVA, y el IVA es el que permite, no totalmente, pero en parte importante, ¿no es cierto?, que las políticas sociales funcionen. Correcto. Interesante esa perspectiva, y cómo también podemos ayudar también desde una cosa tan elemental y tan justa como pedir la boleta del servicio que estamos pagando. Ahora, Benito, también en esto de la pobreza multidimensional entran otros aspectos que nos dicen en relación estrictamente con lo que podemos hacer nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, sino que también lo que, digamos, cómo contestan, cómo respaldan las instituciones. Hablemos particularmente de las municipalidades, que están más en el foco mismo de esto, y después los gobiernos centrales, etcétera, las gobernaciones. ¿Cómo, digamos, ir mirando esto de tal manera como ir depurando
las miradas de nuestros distinguidos auditores y auditoras, para que también entiendan que una es lo que podemos hacer nosotros, pero también nosotros debiéramos observar algo en las autoridades que nos muestren o nos digan, o de alguna manera nos evidencien que se está haciendo algo en ese sentido. A tu juicio, ¿qué nos falta como servicios públicos para poder tener una mayor cercanía a entender esta pobreza multidimensional y hacer y ejecutar acciones para minimizarla, para hacer la vida más fácil o más sensata, no solamente en vivienda, en salud, en trabajo, como tú señalabas recién, sino que además en la cercanía que pueda tener la autoridad para la solución de esos inconvenientes, de esos problemas? Así, bueno, yo creo que la pobreza multidimensional te permite esa cercanía con todas las grandes realidades que viven las familias. Perdonen, se me cortó la comunicación entre medio cuando me estaba conversando, Percival, y yo creo que mientras más cercanía tenemos, más nos preocupamos no solamente de tener mayores ingresos económicos para la familia, ¿no es cierto?, en general, sino también de luchar por una buena educación, por una buena prestación en salud, por viviendas adecuadas para las familias, para que se formen efectivamente las familias allí, y en poder tener acceso a un trabajo estable para las personas, donde por supuesto tengan la previsión que requieren para poder sostenerse en salud y en las pensiones futuras, y vivir en entornos y en lugares donde uno pueda contar con redes y tener cohesión social, porque si no, la inseguridad nos puede llevar también a experimentar cotidianamente una pobreza distinta. Entonces esa es la invitación, ojalá a todas las personas, y muchas gracias. Y disculpen, se me cortó entre medio de la comunicación. Sí, no te preocupes, te escuchamos bien. Estamos entonces con Benito Baranda en nuestro programa País Justo de todos los días martes, hablando de la pobreza multidimensional. No sé si se te cortó el llamado, Benito, o estás todavía ahí. Exacto, ya. Perfecto, entonces nos despedimos de ustedes, distinguidos auditores y auditoras y televidentes. Le damos las gracias por estar acá en este programa y nos encontramos el próximo martes en otro programa de País Justo con Benito Baranda. Por la atención dispensada, muchísimas gracias.